Para hablarnos de los conflictos de interés en los grandes grupos empresariales del país, le damos la bienvenida al Superintendente de Servicios Públicos, doctor José Miguel Mendoza. Él es abogado con maestría en Derecho de los Negocios y doctorado en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford. Fue superintendente delegado de procedimientos mercantiles en la Superintendencia de Sociedades, investigador de la Universidad de Columbia y la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Además, representante de la delegación colombiana ante las Naciones Unidas. Hablaremos entonces sobre esta temática con el doctor Mendoza. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Me complace enormemente estar en este primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial. Quisiera agradecerle al doctor Velilla, a la Cámara de Comercio de Cartagena y su presidenta particularmente por esta amabilísima invitación para hablarles acerca de un asunto que no es de menor importancia: los conflictos de interés en grupos empresariales. Quisiera darles algunas ideas sobre cuál es la importancia, cuál es el rol de estos grupos en el desarrollo económico de un país y cómo también este instrumento, este motor de desarrollo y crecimiento económico y financiero puede también convertirse en una talanquera, en un obstáculo para que un país alcance altos niveles de desarrollo. Y en el centro de esta discusión hay una gran y enorme paradoja. Por un lado, en la literatura económica se entiende que los grupos empresariales constituyen uno de los principales factores de crecimiento y desarrollo de las economías capitalistas de los últimos 2 siglos. Por ejemplo, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción del país se produjo a partir de grupos empresariales denominados keiretsu. El esfuerzo concertado de estos grupos a escala industrial y comercial permitió que el país se recuperara rápidamente de la destrucción provocada por su participación en la Segunda Guerra Mundial. Algo similar ocurrió en Corea hace algunas décadas, cuando el vertiginoso crecimiento de este país, de Corea del Sur, se nutrió de los esfuerzos concertados, articulados de grupos empresariales denominados chaebols. En Chile ocurrió algo similar en la década de los 90, cuando varios grupos unieron sus esfuerzos para estimular un vertiginoso desarrollo económico que continúa a la fecha. Es decir, cuando existen varios grupos empresariales que articulan sus esfuerzos en un país en vía de desarrollo, en un país en una situación crítica, es posible estimular y fomentar rápidamente un aumento, un incremento del Producto Interno Bruto. A pesar de que hay bastante evidencia empírica que soporta esta idea, la idea de que los grupos empresariales contribuyen significativamente al crecimiento económico de una nación, también es cierto que los grupos pueden convertirse en uno de los principales obstáculos para que se introduzcan reformas legales o institucionales que permitan el crecimiento posterior de un país. Se ha dicho mucho en la literatura, desde los años 50 sobre todo, que los grupos empresariales constituyen poderosísimos grupos de interés que pueden evitar que se introduzcan reformas que, aunque beneficien a todo el sistema económico, los perjudiquen específicamente a ellos. En la década de los 60, el economista Mancur Olson, por ejemplo, habló de la teoría de la captura de rentas. Esto se puede entender de mejor manera con un par de ejemplos. Un grupo empresarial que recibe un beneficio específico de una legislación tributaria que lleva varios años en vigencia, por ejemplo, tiene incentivos para evitar que se modifique esa norma, a pesar de que con su modificación podría introducirse un beneficio para el resto de los empresarios de ese país. Esos intereses particulares del grupo de interés entran entonces en pugna, en conflicto directo con los intereses generales del país. Y como estos grupos de interés pueden organizar sus esfuerzos de mejor manera
que el resto de la comunidad usualmente saldrán victoriosos en estos esfuerzos y evitarán que se introduzcan esas reformas que podrían perjudicarlos individualmente, pero al mismo tiempo beneficiar al sistema económico. Esto que les estoy contando fue recogido de manera muy lúcida y elocuente en un libro reciente de los economistas Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? La tesis central de ese libro tiene que ver con esta discusión, con esta paradoja de los grupos de interés, de los grupos empresariales. Los jugadores que inicialmente promovieron el crecimiento de un país, los grupos empresariales, posteriormente se convierten en un obstáculo para introducir las reformas que pueden permitir un crecimiento posterior. Y esta paradoja de los grupos, que pueden ser héroes y villanos en un mismo país, se presenta con bastante énfasis en América Latina. Aquí hay unas cifras. En la pantalla ven ahora los índices de afiliación de compañías a grupos empresariales en Brasil, Chile, Colombia y Perú. Aunque este estudio ya es bastante viejo, tiene 14 años aproximadamente, la gráfica muestra una realidad contundente. La actividad económica, la actividad industrial y comercial de América Latina está concentrada en un puñado de grupos empresariales. El caso peruano es paradigmático. Allí, según esta gráfica, el 100% de las compañías que se encontraban al año 2002 listadas en la bolsa de valores estaban afiliadas a un grupo empresarial. En Colombia, para la época, el porcentaje era del 50%. Lo que muestra esta gráfica principalmente, insisto en la idea, es que la actividad industrial de los países latinoamericanos se encuentra dominada, controlada por unos cuantos grupos empresariales que, como ya lo dije, han permitido el desarrollo de la región. Gracias a la existencia de los esfuerzos articulados de estos grupos, la región ha podido mejorar sus índices de subdesarrollo, ha podido fomentar el crecimiento de su Producto Interno Bruto regional. Para entender esta cuestión de la paradoja de los grupos, es decir, cómo pueden los grupos ser estimulantes del crecimiento y al mismo tiempo un obstáculo, una talanquera para que un país salga del subdesarrollo, lo primero que hay que entender es por qué existen los grupos. Esta es una forma de asociación empresarial que en realidad no existe en todos los países del mundo y que se presenta con mayor frecuencia en países en vías de desarrollo. La pregunta se convierte entonces en por qué existen tantos grupos en países en vías de desarrollo, por qué la forma de organización industrial y comercial preferida de los empresarios en países en vías de desarrollo es la de los grupos empresariales. Aquí hay unas explicaciones habituales que ya entendemos muy bien. Por ejemplo, la existencia de una compleja estructura grupal permite explotar sinergias entre varias compañías afiliadas al grupo. Hay, por ejemplo, beneficios económicos complementarios entre una compañía transportadora y otra compañía que se dedique, por ejemplo, a la producción de cemento. Si la transportadora puede vender los bultos de cemento a un bajo costo de flete, pues entonces esos beneficios los puede capturar el grupo. La existencia de grupos también se justifica muchas veces en el ánimo de expansión, en algunas oportunidades megalomaníaco de los directivos, administradores de esas compañías que, sin mayores justificaciones económicas o financieras, quieren incrementar su poder mediante la incursión en nuevos sectores industriales o comerciales. Y también hay una explicación que tiene que ver con economías de escala, en la que no me voy a adentrar porque quisiera pasar rápidamente a las explicaciones específicas que justifican la existencia de grupos empresariales en países en vías de desarrollo. ¿Por qué hay tantos grupos empresariales en países no industrializados o en vías de industrializarse? Pues porque los grupos cumplen una función esencial en estos países, y es reemplazar mediante mercados internos las falencias institucionales y de mercado propias de países en desarrollo.
Es una idea bastante abstracta, pero que entenderán muy bien con el siguiente ejemplo. Supongan que hay un país latinoamericano que tiene un sistema de justicia defectuoso. En este país un proceso judicial puede tardar aproximadamente 10 años. En este sistema hipotético, por supuesto, los jueces no resuelven con celeridad y muchas veces con carácter técnico los conflictos que llegan ante ellos. Si un empresario quiere acudir a ese sistema judicial para resolver una disputa contractual, se va a encontrar con que el proceso tardará una década y con que no va a haber certeza acerca de los resultados de ese proceso judicial. Esto, por supuesto, es un problema bastante grave para ese empresario. Miren el ejemplo que está en la pantalla, una compañía de clinker, por ejemplo, que es uno de los insumos que se usa para fabricar cemento, tiene un contrato de suministro con una cementera para entregarle 1 tonelada de clinker al mes. Si la compañía de clinker incumple ese contrato y no entrega ese insumo, la compañía cementera va a incurrir en pérdidas bastante cuantiosas. ¿Qué puede hacer la compañía cementera para resarcir su patrimonio? Pues presentar una demanda en contra de la compañía de clinker por incumplimiento contractual con base en las normas que ustedes bien conocen del Código Civil. ¿Cuál es el problema? Si el sistema judicial tarda 10 años aproximadamente en resolver una disputa de esta naturaleza, pues poco servirá para la compañía de cementos acudir ante las instancias judiciales. Le tocará sufrir esas pérdidas, castigar en los estados financieros esas sumas monetarias y conseguir de pronto otro proveedor de clinker que sea más cumplido. Es decir, las falencias institucionales, los defectos del sistema judicial, crean un costo, crean un problema para los empresarios. ¿Cómo se resuelve ese problema? Por supuesto, reformando el sistema judicial, inyectándole recursos, introduciendo importantes reformas a la justicia, o de una manera un poco más pragmática, mediante la creación de estructuras de grupo. ¿Cómo se resuelve este problema a partir de la creación de un grupo empresarial? Pues muy fácil. La compañía de cementos compra el control de la compañía de clinker. En la estructura que ven ahora en la pantalla hay una holding, una sociedad cuyo único propósito es ser un receptáculo de acciones en otras compañías. Y esa sociedad holding tiene el 100% de las acciones, tanto de la compañía de clinker como de la cementera. Si hay un incumplimiento contractual, más allá de demandas y de reclamos ante las instancias judiciales, lo que ocurre inmediatamente es que despedirán al representante legal de la compañía de clinker y lo reemplazarán con una persona que honre sus compromisos contractuales con la compañía de cemento afiliada al grupo. La solución es eminentemente pragmática. Aquí el incumplimiento contractual no ocurre por temor a que el sistema judicial vaya a sancionar al que incumple, sino por temor a que remuevan a los administradores de la compañía de clinker que incumplen el contrato. La decisión que puede tomar la compañía matriz de remover en cualquier momento a los administradores de esta compañía filial de clinker es un incentivo suficiente para que esa compañía honre sus compromisos contractuales, aunque no exista un sistema judicial. Y aquí está la utilidad de los grupos. Ese mercado interno que existe entre la compañía de clinker y la de cementos, esa posibilidad que tiene la matriz de impartir órdenes perentorias y de obligatorio cumplimiento, hace innecesario acudir ante el sistema judicial. Ahí hay una gran ventaja de los grupos. Y esto lo podemos extender también a los mercados financieros. Las tasas de intermediación financiera en Colombia son de las más altas de América Latina. Nuestro mercado de valores es bastante precario, incipiente en su crecimiento. Para que una compañía, de nuevo, seguimos en el mercado cementero, para que una compañía cementera recaude recursos frescos de capital en la bolsa de valores, tiene que incurrir en unos costos bastante altos. Y de pronto no encontrará en el mercado suficientes adquirentes que estén dispuestos a invertir recursos en la compañía. Eso por la poca profundidad y liquidez de mercados como el colombiano. La financiación mediante créditos bancarios también puede ser bastante onerosa. Es decir,
las falencias en los mercados financieros colombianos y en general latinoamericanos hace más costoso para las compañías conseguir recursos frescos de capital para financiar, por ejemplo, la expansión de su capacidad industrial o cualquier otra actividad relevante. Y aquí de nuevo la estructura de grupos cumple una función esencial. Las compañías pertenecientes a un grupo pueden financiar, pueden cumplir, pueden asegurarse de que se satisfagan las necesidades de liquidez de una compañía perteneciente al grupo. En el caso que ven en la pantalla, la cementera, en lugar de hacer una emisión pública en el mercado de valores, en lugar de obtener un crédito financiero costosísimo, recibió un préstamo de otra compañía perteneciente al grupo, que la ven aquí de color rojo del lado derecho de la pantalla. Esa compañía celebra un contrato de mutuo con la cementera, le transfiere en este caso 1.000 millones de pesos con unas tasas de interés inferiores a las del mercado y posiblemente sin necesidad de ofrecer garantía alguna. De nuevo, la estructura grupal está reemplazando la institución del mercado financiero. Este mercado interno suple las falencias institucionales propias de países en desarrollo, es decir, el alto costo de capital para las compañías, mediante una operación interna que la decide la sociedad matriz mediante una orden, de nuevo, imperativa, imposible de incumplir para los administradores de las sociedades filiales.